Medianoche. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Medianoche, en una jornada donde probablemente hasta ahora deberíamos estar hablando de la música de Daddy Yankee, la primera de 3 presentaciones del artista urbano, en la que es además su gira de despedida por el mundo y por América Latina principalmente. En lo musical, lleno total en el Estadio Nacional y además un repaso por lo mejor del rey del reggaetón. Pero la música del puertorriqueño pasó literalmente a segundo plano, luego de que cientos de personas traspasaran las zonas de acceso. Hubo fallas en la seguridad, gente que se quedó afuera del estadio, otras tantas que lograron ingresar, pero a ubicaciones que no les correspondía. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, tuvo duras palabras esta noche y señaló que había que evaluar si todo estaba en regla y que de eso dependería si se realizaba un segundo concierto. Ante esto, la productora Bizarro respondió que han aplicado todos los protocolos necesarios y que incluso las medidas de seguridad estuvieron más allá de lo que había solicitado la autoridad. Comienza aquí, Medianoche. Medianoche. Vamos a otro tema, vamos a la política. Ya nos acompaña como cada martes Gloria de la Fuente, académica de la Universidad Católica, y Rodrigo Arellano de la Universidad del Desarrollo. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Davor. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias. Muy bien, Gloria. ¿Y tú? Están invitados a no hablar de Daddy Yankee, de política hoy día. Así es. Sobre todo estamos a puertas de horas cruciales en el Congreso con la discusión del TPP-11. ¿Cómo llega la coalición a esta discusión, Gloria? Una situación compleja sin duda, porque hay dos miradas dentro de la coalición de gobierno respecto a qué es lo que debiera pasar con el TPP-11. Creo que además una discusión más allá de las cuestiones reglamentarias que se tiene que dar. En rigor eso ya está aprobado por la Cámara de Diputados, falta que se pronuncie el Senado. Yo creo que hay buenas razones por las cuales aprobar, francamente, el TPP-11, más aún cuando se han hecho ajustes, donde ha habido además una conversación particularmente relevante con los gobiernos de Canadá y Nueva Zelanda. Entonces creo que hay una mirada importante ahí que poner. Creo que tiene que entrar en discusión más allá de la cosa reglamentaria que podría eventualmente postergar este debate. Creo que es importante para el país. Ahora, claramente esto genera una división al interior de la coalición de gobierno que es compleja, pero bueno, la política es así. Yo creo que hay que administrar esas complejidades y enfrentar este debate como corresponde. Rodrigo, fue un error del presidente Gabriel Boric decir que este es un proyecto que el gobierno no está impulsando, porque eso de alguna manera tensionó aún más la coalición, cuando esto se sabe que probablemente se va a aprobar mañana. Yo creo que finalmente ahora es una muestra de que el presidente tiene un problema de gobernabilidad, por lo menos dentro de su área política. Yo no sé si con el resultado del 4 de septiembre hubiésemos estado comentando este tema o estas diferencias que dice Gloria. Me parece efectivo que este es un proyecto, un tratado, que de alguna otra forma viene en un momento muy relevante político y económico para el país. Abrirse a los mercados del mundo con economías tan relevantes como Japón, Nueva Zelanda, Australia, es una buena noticia cuando justamente necesitamos eso. Pero finalmente vemos que el presidente, por tener esa mirada hacia el Partido Comunista y parte del Frente Amplio, tiene esta complejidad de ver qué tiene que hacer. Yo creo que él debiese de alguna otra forma asumir más su rol de jefe de Estado, pensar en el beneficio del país, sobre todo en el momento, dejar de mirar un poco al Partido Comunista y tener más visión para enfrentar estos temas. Yo creo que tiene una complejidad a raíz del 4 y la incorporación de personas que están empujando dentro de su propio comité político este tratado. O sea, vemos que la ministra Toá, la ministra Uriarte y el ministro Marcel, ahora que está más acompañado, han impulsado los beneficios de este tratado y eso le genera complejidad con la otra parte de su gabinete. Ahora, ahí hay una cosa interesante, yo creo que hacer, porque justamente porque el debate ha sido complejo, porque la señal a la ciudadanía, estos son tratados en el fondo que son complejos también, tienen una serie de materias, se han agregado otras materias, sí, una serie de países. En el fondo, creo que es importante también hacer cierta pedagogía respecto a este proyecto, porque más allá de que se apruebe o no, claramente hay sectores de la población que piensan que esto es una especie de afrenta a nuestra soberanía y que puede traer más perjuicios que beneficios. Y hay personas que piensan que mucha mitología. Hay muchos mitos, exactamente. Probablemente esto es un buen ejemplo de aquella cosa que se llama desinformación o fake news. Gloria, pero si mañana se aprueba en el Senado, finalmente, ¿el presidente tiene espacio para dilatar la entrada en vigor de este TPP-11 o no? Yo creo que hay una parte importante en la estrategia, lo que uno por lo menos ha escuchado de algunos sectores, de algunos partidos de Apruebo Dignidad en particular, es que lo que habría entonces como alternativa es tratar de postergar la entrada de vigencia. ¿Pero hay espacio para pelearse con la oposición, para hacer ese gallito político? Yo creo que es bien innecesario a estas alturas esa pelea. Yo creo que más bien es mejor
por generar señales a la ciudadanía. Esto ya se aprobó, insisto, en la Cámara de Diputados, está en otro trámite ahora en el Senado y creo que lo positivo sería más bien explicar cuáles son las bondades. Y además Chile ha hecho toda la tarea que tiene que hacer para poder mitigar aquellas cosas que generaban mayor discusión, en el fondo mayor duda respecto al proyecto. Entonces me parece que, o sea, la iniciativa, me parece que lo positivo sería que se apruebe, que se explique con claridad cuáles son las bondades y que, bueno, esperemos en la práctica cuáles son las respuestas de los países a los cuales en el fondo se ha hecho una propuesta distinta para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Rodrigo, vamos a la Convención Constitucional o lo que venga, porque todavía no sabemos ni siquiera si se va a llamar así. ¿Cómo ves el avance de estas reuniones? ¿Va rápido? ¿Va lento? Porque cada semana se va escribiendo un capítulo, cada día, diría yo, a puertas de la reunión del jueves, además. Va más lento de lo que particularmente yo quisiera. Yo creo que en eso vamos a coincidir con Gloria. Yo creo que es importante dar certezas políticas en un minuto que hay mucha incerteza dando vueltas, legislativa, el mismo tema del tratado. Y este tema yo creo que le hace bien al país dar rápidamente vuelta a la página y tener por lo menos plazos ciertos, mecanismos, principios, bordes, como tú quieras llamarlo, y me parece acertado la conversación que siga avanzando. Me gustaría, lo conversamos el martes pasado aquí con Gloria, que ojalá antes del 18 de octubre de este año hubiese certeza en cuanto a esto, pero esta certeza tiene que ir acompañada de otras cosas. Yo miro con preocupación todavía un gobierno que no ha entendido al parecer lo que le pasó el 4 de septiembre. Vemos un presidente Boric que erráticamente hace declaraciones de que parece que la ciudadanía no entendió el proyecto o que fue más lento de lo que él hubiese querido. ¿Qué es lo que dijo en Estados Unidos? ¿Qué es lo que dijo en Estados Unidos? Efectivamente, una entrevista que me pareció una frase poco acertada para el minuto. Y en la medida que él no entienda esa lógica, que no pueda madurarla, masticarla el gobierno para poder aplicar las políticas que corresponden en este minuto, interpretando ese resultado, me parece que también hace difícil el avance de un proceso convencional que yo creo que debe dar certeza y ojalá demos rápida vuelta en la página para tener plazos ciertos para poder avanzar. Gloria, ¿vamos lento porque vamos lejos, como dice el presidente Gabriel Boric, o vamos lento porque la derecha quizás ha utilizado todo su poder en estas 3 semanas? Yo creo que vamos lento, yo creo que no solamente de manera perjudicial para el gobierno, yo creo que el gobierno es un actor dentro de esto, pero aquí la tarea fundamental está puesta en los partidos políticos que están en el Congreso. Y en rigor yo creo que aquí, y no nos olvidemos que en la práctica los partidos políticos hoy en día son las instituciones que tienen menos prestigio y menos confianza en la ciudadanía. Por lo tanto que hay una tremenda oportunidad para los partidos de dar señales ciertas que son capaces de llegar a un acuerdo y que ese acuerdo tiene un norte. Lo decíamos la semana pasada, me parece que el 18 de octubre es una fecha clave para poder tener señales claras. No porque tenga necesariamente que haber un acuerdo cerrado en ese minuto, pero al menos un cronograma de trabajo, algo que implique que la ciudadanía sepa cómo vamos a enfrentar esta discusión. De lo contrario, yo creo que lo que arriesgan finalmente los partidos políticos transversalmente es un elemento más de desprestigio respecto a la necesidad de llegar a algún acuerdo, porque además, independiente de que el Congreso siga funcionando, obviamente parte importante de la agenda se paraliza pensando en la necesidad de tener que llegar a un acuerdo en esta materia. Pero Entonces, ves flexibilidad de la derecha que ha dicho que quiere, bueno, los 3 poderes, la República, pero también quiere que se consagren los derechos de agua como borde, derecho de propiedad y otras cosas más. Fíjate que esperaría más flexibilidad. Yo creo que hay que interpretar mejor el resultado del plebiscito que tuvimos. O sea, tuve un plebiscito de entrada donde hubo una mayoría aplastante a favor de un cambio constitucional y un plebiscito que se definió en contra del texto constitucional. Yo creo que uno no puede hacer una lectura fácil respecto a que esto es un triunfo en el fondo de la derecha. Yo creo que aquí lo que hay son múltiples factores que inciden, entre otras cosas, claramente me parece, que la ciudadanía en el fondo castigó de manera bien severa probablemente varias cosas que salieron, no solamente el texto. Yo creo que hay también un juicio respecto a la manera en que se discutió, a la performance a veces en el fondo bien desafortunada de varios. Entonces me parece que hay aquí un juicio en el fondo no solamente, y que no favorece solamente a la derecha y que esto no es un triunfo de la derecha, más bien me parece que esto es y hay que tener ponderación en el fondo para poder hacer análisis respecto a lo que ocurrió ahí. Y por lo tanto me parece que en ese cuadro es muy necesario que el mundo político hoy en día tenga la posibilidad de llegar, así como el 15 de noviembre lo hicieron, de llegar pronto a un acuerdo, de darle certeza a la ciudadanía de lo que viene, porque creo que va a ser importante en el fondo para el país y porque no podemos pasar un tercer aniversario finalmente del estallido social sin una respuesta clara de la ciudadanía. Rodrigo, ¿cuál es el rol que debe jugar el gobierno, que ha dicho que va a acompañar? ¿Tiene capital político para acompañar este proceso, para ser eventualmente un interlocutor válido o una suerte de árbitro en caso que haya discrepancias? Yo creo que el gobierno hizo una buena apuesta original, que fue confiar en las fuerzas políticas del Congreso y entregarle la responsabilidad, como dice Gloria, de poder lograr un acuerdo que
que de alguna otra forma capitalice y pueda aunar los criterios políticos para poder establecer un camino constitucional. Una vez hecho eso, yo creo que le corresponde de una manera ser observante y tratar de canalizar el camino que se establezca para esta convención. Aquí hay una apuesta muy potente para los partidos, como le dice Gloria, y yo creo que en un minuto que la moderación y la ponderación van a jugar un rol fundamental. Y en esa lógica, yo me quedo con varias declaraciones tanto de actores del oficialismo como de la oposición, que han dicho que si bien hemos establecido estos bordes, no son intransables. De hecho, lo dijo el presidente de la UDI el otro día, que eran conversables. Aquí estamos, y yo creo que esa es la lógica que la ciudadanía está esperando. Y es muy probable que en esta lógica de sentido común, que es lo que estamos tratando de ver y lo que esperamos nosotros, hayan sectores que se queden fuera. Y en esa lógica son los extremos de un y otro sector los que probablemente se queden abajo de la mesa. Ya lo vimos en el 15 de noviembre. Ahí hubo sectores que no estuvieron parte de la mesa. Sectores que hoy gobiernan, ese es el problema. Sectores que forman parte del gobierno se quedaron fuera en esa oportunidad. Y hoy vemos que también de alguna otra forma están tensionando por un lado, y aquí también hay tensión por el otro, para que esto se dilate más allá del tiempo que uno espera conveniente para los actores. Bueno, el miércoles vamos a estar hablando del TPP-11, el jueves probablemente de estas reuniones de la convención, pero ya en estos poquitos días que lleva la semana hemos estado hablando en las últimas horas del embajador de Chile en España, Javier Velasco, por la fotografía que se suma además al famoso discurso de los 30 años, criticado incluso por el presidente Ricardo Lagos. Gloria, ¿cómo observaste el manejo desde La Moneda de este incidente? 2 incidentes de un embajador además en prácticamente una semana. Días, y desafortunado, yo creo además las palabras de Pablo Iglesias, en el fondo como acusando una especie de maniobra mediática, en lo que uno ha acostumbrado un poco a Pablo Iglesias en el último tiempo. Yo creo que es bien desafortunado en la práctica, ¿no? Yo creo que el presidente hizo lo correcto en llamar al orden al embajador. ¿Pero qué es llamar al orden? ¿Cómo lo entiendes? Yo entiendo el llamado al orden básicamente con: aquí preocupémonos de lo que somos, tengamos altura respecto al cargo que ocupamos y por lo tanto este tipo de publicaciones en redes sociales y todo, que probablemente habría sido distinto si no se hubiese juntado con el incidente de la semana pasada, claro, son bastante desafortunados, creo yo. Claro, porque ahora, aquí no hubo un paparaseo tampoco, aquí son ellos mismos los incumbentes en este escandalillo los que difunden esta foto. Lo que sí diría es que esto es la complejidad que enfrentan en general los gobiernos. Le pasó al presidente Piñera cuando nombró a su hermano como embajador de Argentina y después tuvo que... Y finalmente después tuvo que retractarse esa decisión, más bien porque él lo decidió hacerlo así. Me parece que es la complejidad que tiene nombrar a personas tan cercanas del entorno de las figuras presidenciales, en este caso de la autoría, de la máxima autoridad, en cargos así de relevantes, porque en el fondo expone no solamente a la persona en la práctica, que va a estar auscultada permanentemente, sino que a la propia autoría. Claro, lo vimos con la caída de la ministra Isquiasiche y de Lucía Damer también, dos personas cercanas que finalmente tuvieron que salir. Claro, pero con una cercanía probablemente distinta. Y en este cuadro en particular creo que se hace claramente muy complejo, ¿no? Y creo que es una lección también para el país. Había una gran discusión sobre la importancia de tener los embajadores de carrera o personas que tengan ciertas características para poder cumplir estos roles. Creo que ha sido lamentable. Me alegro que el gobierno haya salido a señalar que aquí hay un llamado al orden al embajador. Me parece que tener y ocupar un cargo de esas características implica necesariamente tener también que estar a la altura de esa función. Rodrigo, ¿esperabas más que un tirón de orejas desde el Palacio de la Moneda al embajador, dar un golpe de mesa más fuerte? Creo que la está sacando muy barata el embajador en España. Yo creo que en otros gobiernos, me imagino que esto hubiese pasado quizá en algún gobierno de Piñera, es muy probable que le hubiese costado el cargo al embajador. Esto genera un otro dilema, yo lo analizo no solamente en el caso del embajador de España, sino que lamentablemente las relaciones internacionales, que es cuando el gobierno tiene que actuar como Estado, se están transformando en un tema complicado para el gobierno de Boric. Este no es solamente el primer incidente, él mismo cometió un error importante hace un par de semanas cuando rechazó la visita de un embajador que iba a recibir las cartas del embajador de Israel. Que va esta semana a La Moneda también, el viernes. Semana a La Moneda, sumamos esto en España, que más las declaraciones de la semana pasada, otros errores que han habido también en otras giras anteriores del presidente. Entonces, finalmente un tema de Estado, en un minuto en que la imagen del país es muy relevante para temas internacionales, para dar certidumbre al mundo, e imagen del país, se está conformando en un tema muy, muy relevante. Yo de verdad creo que hubiese esperado una señal un poquito más dura por parte del gobierno a una actuación que me parece irresponsable, porque él no actúa como persona, sino que actúa como imagen de nuestro país frente a otro Estado. Ya hubo una tarjeta amarilla por lo menos desde el Palacio de la Moneda. Está para rosadita o al menos roja. Yo vería el VAR para ver si correspondía a la amarilla o a la roja.
Está pasando de todo, lo decíamos, en los pasillos del Palacio de la Moneda, en los patios específicamente. Ayer Irina Caramanos confirmó que va a salir del gobierno en su cargo de encargada sociocultural del Palacio de la Moneda. Gloria, ¿cómo ves el timing de este anuncio y si se está cumpliendo en el fondo con lo que se prometió en la campaña? Yo creo que es una promesa que se cumple, lo que ella había señalado. Ella tenía una crítica en torno a la figura esta, ¿no? de la primera dama en particular, no probablemente al rol protocolar que corresponde, sino que más bien esta idea en particular. Ahora, yo creo que las fundaciones de la presidencia, la de la coordinación sociocultural, cumplen un rol muy fundamental. Entonces creo que lo que hay que cautelar en este traspaso, que probablemente va a ocurrir, como se ha señalado, es que efectivamente ese trabajo se siga haciendo. O sea, hemos tenido durante los distintos años, los gobiernos de la concertación, nueva mayoría, incluso en la elección pasada, en el periodo pasado, grandes iniciativas. Yo creo que me recuerdo solo Sonrisas de Mujer, de Luisa Dural, y esas son iniciativas que han marcado de manera bien importante, creo yo, lo que ha sido la agenda propiamente de los gobiernos, que probablemente son iniciativas que sería muy difícil que se hicieran al alero de algún ministerio en particular. Entonces creo que es importante cautelar que aquellas obras que están dentro de las distintas fundaciones que dependen hoy en día de esta coordinación cumplan a cabalidad dentro de los ministerios, y ese traspaso, por lo tanto, requiere un cierto proceso. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Legislativo, va a tener que ser por ley. Esto va a tener que ser vamos a ver qué pasa. Después van a haber cumbres en que no va a haber primera dama en el país. Hay un montón de conversaciones todavía. Yo creo que son dos temas. Uno, un tema más simbólico político. Yo tengo un respeto salvaje por las instituciones y creo que la figura de la primera dama es una institución republicana que ha tenido varias décadas en nuestro país. El otro, el tema más administrativo y legal que menciona Gloria, efectivamente la cantidad de fundaciones que cumplen un rol muy relevante con un presupuesto muy importante para el país, y yo coincido con eso, que si va a realizarse este cambio sea de la mejor forma posible, más transparente posible, y que ojalá quienes de alguna forma forman parte de estas fundaciones no se vean perjudicadas ni laboral, ni políticamente, ni presupuestariamente con respecto a esto, ni las obras que realizan, y ojalá que la comunicación con los ministerios también, que se ha dicho que se van a ir, sean con aquellos que les corresponde esta función, educación, cultura, pero sea la fundación correspondiente con el fin del fin de la fundación, con el ministerio correspondiente. Rodrigo Arellano, Gloria de la Fuente, gracias por acompañarnos como cada martes. Muchas gracias. Por venir. Encantado, como siempre, estar acá los martes. Y nosotros vamos a la pausa comercial, ya volvemos con más, no se vaya. Ya estamos de regreso aquí en Medianoche y vamos de inmediato a conectar con Marco Fleming con las noticias. Han sido muchas las de esta jornada. Marco, nos amplías a esta hora. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Davor. Buenas noches a todos en sus casas. Claro, tú lo mencionabas, Davor. Harta noticia durante esta noche. Nos vamos a ir de inmediato al sector del Estadio Nacional, donde se encuentra nuestro compañero Rodrigo Pérez, para conocer cómo se ha llevado a cabo el final ya de este concierto, que ya vimos en la antesala, que tuvo muchísima tensión. Hubo varios incidentes graves, mucha gente que ingresó sin sus entradas, hubo varios disturbios. Rodrigo Pérez, ¿cómo está la situación a esta hora? Y cuéntanos también qué fue lo que ocurrió durante toda esta jornada. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches. Fue caótico el ingreso hasta el Estadio Nacional para ver a Daddy Yankee. Fíjense que las puertas abrieron a las 4 de la tarde, incluso personas que llegaron antes para asegurar un puesto, pero a medida que pasaban los minutos y también las horas, la situación fue muy compleja porque hubo una verdadera avalancha de personas al exterior del Estadio Nacional. Las rejas perimetrales que estaban resguardando la seguridad y también el acceso tanto en la avenida Greza como también en Pedro de Valdivia fueron desbordadas por personas, con imágenes que incluso pueden observar en estos momentos, porque no solamente saltaron las rejas, botaron también estas cierres perimetrales, y lo más complicado de todo, hubo personas que tenían su entrada en una zona específica y no lograron llegar hasta ese lugar, como también hubo personas que no tenían su entrada y lograron ingresar al propio Estadio Nacional. Un concierto que duró cerca de 2 horas, un poco más, 36 canciones de Daddy Yankee, y que después ha quedado con el término, ¿no es cierto?, del concierto, pero también las personas que comenzaron a salir de este recinto. Justamente tenemos algunas declaraciones de personas que conversaron con nosotros y también con carabineros que han realizado un balance hasta el momento de este primer concierto de Daddy Yankee. Aproximadamente unas 4.000 personas lograron ingresar sin haber cancelado su entrada, y no es que sin haber cancelado la entrada, sino es que poder ser validados por las personas, para poder
verificar si estas habían sido adquiridas o no. Mañana en la mañana se tiene una reunión nuevamente con los equipos de trabajo, ya sea de Carabineros, con la Intendencia, con la Delegación Presidencial y con la productora, los cuales van a poner unas nuevas medidas de mitigación para evitar este tipo de hechos se vuelvan a reiterar. La idea de esto es que de esta primera acción se logre una mitigación y que no se repita este hecho en los eventos posteriores. Sin duda, Marco Fleming, que este va a ser el tema de conversación ya en esta jornada de día miércoles para ver cómo va a ser este segundo día. Hay que mencionar que la propia productora Bizarro aseguró que el espectáculo se llevó a cabo bajo un estricto protocolo de seguridad y logística. También indicaron que duplicaron recursos humanos, técnicos y de planificación coordinada para hacer frente a la ola de violencia y también delincuencia, dicen en este comunicado, que ha vivido últimamente los eventos masivos en nuestro país. Situación muy compleja porque también se supo de vigilantes privados que estaban viendo la seguridad y que fueron agredidos, por decirlo de alguna manera, por algunas personas. Esto también generó que Carabineros, con unidades de control de orden público, carros lanzaguas, tuvieran que dispersar a las personas que, fíjense, a lo largo de todo el concierto intentaron entrar, pese a que no tenían su entrada. Vamos a revisar ahora algunas declaraciones de fanáticos que llegaron hasta el concierto durante esta noche. El evento muy mal organizado, demasiada gente, súper peligroso. Nos vendieron una cosa que no era. Compré cancha VIP, me gasté 170 lucas. ¿Dónde estuviste en Puerto? Estuve en cancha VIP, pero estuve hacinada como en galería. Sin organización, no revisaron entradas, cero supervisión adentro, un montón de gente que se estaba colando, horrible. Arruinó todo el show. Entré al puro peo, compadre, me empujó la turba y entré al peo y está comiendo una hueá allá afuera y entré. Así que vale, bacán. Ahí está entonces las declaraciones de los asistentes, algunos muy molestos por esta primera jornada. Ya se viene la segunda, un nuevo día y que fíjense, ya hay personas afuera del Estadio Nacional acampando durante esta noche. Algunos vienen de Iquique. ¿De dónde vienen ustedes? De Rengo. De Rengo. Calera de Tango. Peñaflor. Peñaflor. ¿Y cómo lo van a hacer para pasar esta noche? ¿Qué trajeron? Galletita, juguito. Agüita caliente. ¿Y qué entrada compraron? ¿En qué sector? Cancha VIP. Ahí está entonces. Las distintas apreciaciones, no. Se viene una noche, abrigados me imagino, van a tener que estar en esta jornada, una larga noche, vamos a ver si pueden dormir o no, pero lo cierto es que ya hay personas que están aquí afuera del Estadio Nacional esperando su puesto, asegurando su puesto de alguna manera también para evitar lo que se vio durante esta primera jornada, que sin duda fue muy caótica y muy compleja. Claro, Rodrigo Pérez, una imagen que se repite respecto también a lo que vimos ayer en la madrugada de este martes, cuando también muchas personas llegaron ahí a las afueras del Estadio Nacional para acampar, para poder ingresar lo antes posible, apenas abrieran las puertas probablemente, al recinto ahí del Estadio Nacional. Una jornada que fue muy caótica, tú lo mencionabas, Rodrigo Pérez, tú das cuenta de ello. Y vamos a quedar atentos a dos cosas. Primero, actualización respecto a información policial que hable, por ejemplo, de eventuales personas que hayan resultado lesionadas o de más incidentes o de guardias de seguridad también que puedan haber sido afectados por el ingreso de esta turba. Y por otro lado también, cuáles van a ser las nuevas medidas que se van a adoptar para resguardar la seguridad de los asistentes al concierto que se va a llevar a cabo hoy miércoles ahí en el Estadio Nacional, también de Daddy Yankee, el segundo concierto de esta gira de despedida aquí en nuestro país, y las nuevas medidas que se adopten, porque va a haber una nueva reunión entre la productora y también las autoridades para evaluar entonces qué es lo que se va a llevar a cabo, las medidas de seguridad para que no se vuelva a repetir lo que pasó durante la jornada de este martes. Rodrigo Pérez, agradecemos este contacto y quedamos en comunicación para conocer cualquier nuevo antecedente. Nos vemos. Vamos a cambiar completamente de tema, vamos a hablar ahora de política. Hubo llamados de atención, un intenso debate y también solicitudes de renuncia. Todo esto fue provocado por una fotografía. En ella se aprecia al embajador de Chile en España protagonizando una situación que generó incomodidad en el gobierno, que lo llamó a la prudencia por orden del propio presidente Gabriel Boric.
Javier Velasco es nuestro representante en España y este hecho se sumó a otra polémica que generó hace pocos días. Fue una imagen que incomodó, provocó molestia y generó reacciones a más de 10.000 kilómetros de distancia. Fotografía del embajador de Chile en España, Javier Velasco, sentado en el asiento trasero de un vehículo supuestamente perteneciente a la sede diplomática. Junto a él, los pies de una persona descalza, quien sería su pareja, la que viralizó el retrato en redes sociales. Registro que tras ser publicado no solo generó debate en diversas plataformas, también en el mundo político, lo que provocó un llamado de atención y nada menos que desde La Moneda. La canciller ya se comunicó con el embajador, haciéndole un llamado obviamente al orden y la prudencia, sobre todo en el uso de las redes sociales, por solicitud del presidente de la República. Llamado al orden mandatado por Gabriel Boric, al abogado militante de Convergencia Social, un amigo cercano del presidente, como fue calificado en abril de este año, cuando asumió como embajador en España. Cercanía que por esos días generó críticas cuando desde la oposición se cuestionó la trayectoria de diversos representantes diplomáticos escogidos por el gobierno, cuestionamientos que transversalmente hoy volvieron al tapete. Cuando son personas cercanas, tiene una mayor responsabilidad de dejar bien puesto el nombre del país, del gobierno y del presidente que lo nombró. Su conducta es totalmente ideológica y no ve por sobre el país, no ve este comportamiento de Estado. Yo creo que con los comportamientos que ha tenido el embajador de Chile en España está con tarjeta amarilla, ¿no? Y esta tarjeta amarilla se la ha mostrado la misma Cancillería al llamarle la atención públicamente. Tarjeta amarilla según sus críticos porque la polémica foto en pocos días se sumó a una declaración que, apuntando a las causas del estallido, molestó al sector oficialista vinculado a los gobiernos de la exconcertación y la ex nueva mayoría. Pero un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí. Para que llegáramos a eso se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana. Cuestionamientos pronunciados ante la organización Nueva Economía Forum, que revivió el debate por los llamados 30 años. Declaraciones que molestaron a ex autoridades e indignaron, por ejemplo, al expresidente Lagos, quien en una entrevista a la agencia EFE solicitó al diplomático informarse bien antes de criticar. Tras eso, llegó la foto de la polémica y las solicitudes de renuncia. Considero que el embajador no tiene las condiciones para seguir cumpliendo el cargo, pero eso es un resorte del presidente a quien designa como embajador. Nuestro embajador en España no está a la altura para representar a Chile en el extranjero. Creo que debe ser removido lo antes posible. Un embajador que no entiende el cargo en el cual está situado, no entiende la importancia de las relaciones de Chile con España. Tenemos que poner en su justa dimensión las cosas. Aquí no se está cometiendo un delito ni una falta gravísima, pero sí es una falta de prudencia. Esto es un tema que se está maximizando políticamente porque realmente lo que necesitamos es enfocarnos en políticas internas que están sucediendo a nivel interno y externo de nuestro país. No solo fueron declaraciones de apoyo y defensa. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados envió una nota de molestia a la Cancillería por las conductas del embajador, que incluyeron sus críticas a los últimos 30 años y esta fotografía. Y el gobierno anunció que va a presentar una iniciativa para reemplazar el estado de excepción aplicado en la denominada macrozona sur, una medida que se renovó por octava vez en el Congreso. Ambas cámaras aprobaron esta nueva prórroga del estado de excepción para la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, que recordemos está vigente desde el día 18 de mayo. La ministra del Interior aseguró que se están reforzando los equipamientos y los recursos con los que trabajan las Fuerzas Armadas en esta zona y adelantó que están buscando también una nueva herramienta para dar mayor seguridad y enfrentar eventuales hechos de violencia. La idea estará basada en el rechazado proyecto de infraestructura crítica, lo que evitaría recurrir al Parlamento cada 15 días para renovar el estado de excepción. La ministra Carolina Toá podría viajar a la región de la Araucanía durante la próxima semana. Ese proyecto, después de largas tramitaciones, en definitiva no fue aprobado, pero hay proyectos similares presentados a través de mociones parlamentarias y el gobierno lo que busca es, a través de la experiencia de esta tramitación previa, tomar esa moción y transformarla en una legislación que en este caso ya no sería simplemente de infraestructura crítica, sino que se llamaría de resguardo y protección, porque buscaría proteger la infraestructura, la circulación y las personas también.
Y este martes la ministra de Defensa Maya Fernández sostuvo reuniones secretas en ambas cámaras del Congreso para abordar la masiva filtración de 400.000 correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto. Se han conocido algunos mensajes que generan polémica por su contenido. Un correo enviado por la quinta antigüedad de la Armada, el vicealmirante Ramiro Navajas, encendió la polémica. En la misiva, dirigida al alto mando de la institución, el marino propone la idea de realizar una colecta para ayudar con mercadería a camaradas que actualmente cumplen presidio y que, en sus palabras, participaron en presuntos hechos vinculados a derechos humanos. El mail concluye planteando el compromiso irrestricto con aquellos antiguos marinos que cumplieron cabalmente con su deber. Encuentro gravísimo que una autoridad del país diga que una persona cumple con su deber cuando comete crímenes de lesa humanidad. Quienes están en esa situación son criminales de lesa humanidad y eso no es el cumplimiento del deber de ninguna organización de este Estado. El correo fue uno de los 400.000 mensajes del Estado Mayor Conjunto que se filtraron por el ataque informático a la plataforma de mensajería del órgano. El gobierno rechazó los planteamientos del uniformado. Nunca, jamás violar los derechos humanos va a ser un deber. Y eso no es solamente una convicción de nuestro gobierno, sino que es un principio universal. Así como existe un sumario interno al interior del Estado Mayor Conjunto, en la rama, y lo hablé con el almirante, también se va a llevar a cabo un sumario interno a propósito de los contenidos de los correos. Y vamos a esperar tener el resultado de esas investigaciones administrativas para tomar todas las medidas necesarias. En total son 366 gigabytes de archivos que todavía se están revisando por las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas. La ministra de Defensa llegó este martes al Congreso para participar en las comisiones de defensa del Senado y la Cámara. Ambas sesiones se realizaron de manera secreta. Los encargados del Estado Mayor Conjunto, sea el general Paiva o su reemplazante, el general Nogueira, no informaron debidamente de esta filtración a las demás ramas de la Fuerza Armada y tampoco, que es aún más grave, no informaron a la autoridad política. Sabemos que las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil. Partieron el 4 de mayo, donde una persona le avisó de que no tuvieran comunicación por el EMCO. ¿Qué pasó entre medio? ¿Por qué no saben todavía cuál es la profundidad de los 400.000? Buena parte de los correos contiene información reservada, pero todavía no hay claridad si entre los mensajes existe información secreta, contenido sensible para la seguridad del país y que por protocolo debiese comunicarse por canales con mayor seguridad. Eso es parte de la información que se está levantando, por eso se está llevando a cabo un sumario interno, donde se está viendo toda esa información, por la cantidad de información, y en este momento todavía no estamos en condiciones de referirme en ese tema. Tras la vulnerabilidad informática que quedó en evidencia luego del hackeo, desde el Congreso pidieron avanzar en un proyecto de ley sobre ciberseguridad. El gobierno estudia esta materia. No tenemos todavía luces, pero hoy día yo creo que ya es tiempo. Dado justamente este problema que tenemos, el gobierno debería haberle puesto las indicaciones hace bastante tiempo. Respecto a las indicaciones, se están trabajando, pero sin duda va a ser necesario mirar de nuevo todo aquello a la luz de lo que ha pasado, porque creo que la situación en la que estamos hoy día nos alerta mucho más. En tanto, internacional. Revisamos noticias del mundo en medianoche. Autoridades separatistas en Ucrania anuncian que más del 97% de los electores apoya la anexión a Rusia en dichos territorios. Este plebiscito se extendió por 5 días y durante las últimas horas se conocieron los resultados preliminares en los que el 97% de los electores se muestra a favor de anexar las 4 regiones de Ucrania a Rusia. En caso de anexar dichas regiones, Moscú tomaría alrededor del 18% del territorio de Ucrania, llevando esta guerra a un nuevo y peligroso nivel. El Ministerio de Defensa de Reino Unido asegura que Vladimir Putin podría anunciar oficialmente la anexión de las regiones ocupadas de Ucrania este viernes. Desde Ucrania y Occidente han desacreditado este proceso, asegurando que los resultados ya habían sido decididos por el Kremlin. Y en informaciones relacionadas, los 2 gasoductos Nord Stream sufrieron repentinas e inexplicables fugas de gas, generando sospechas de sabotaje. Ucrania acusó a Rusia de provocar fugas en estos 2 importantes gasoductos hacia Europa, en lo que describió como un ataque terrorista.
El asesor presidencial ucraniano dijo que el daño a Nord Stream 1 y 2 fue un acto de agresión hacia la Unión Europea. Agregó que Rusia quería causar pánico antes del invierno e instó al bloque comunitario a aumentar el apoyo militar a Ucrania. Desde el Kremlin, por su parte, comentan que están extremadamente preocupados por este incidente y que no se podía descartar la posibilidad de un ataque deliberado. Los sismólogos europeos informaron explosiones submarinas antes de que surgieran estas fugas. El operador de Nord Stream 1 dijo que las líneas sufrieron simultáneamente daños sin precedentes en un solo día. Los operadores del oleoducto dijeron que era imposible estimar cuándo se podría restaurar la infraestructura del sistema. Cualquiera sea la causa del daño, no afectará de inmediato el suministro de gas a Europa, ya que ninguno de los gasoductos está totalmente operativo. Vemos imágenes del huracán Ian que tocó tierra en Cuba como una tormenta categoría 3, mientras en Florida se están preparando ya para su llegada. Con ráfagas de viento que alcanzaron los 200 kilómetros por hora, las ciudades costeras de Cuba han sido azotadas por fuertes marejadas, intensas precipitaciones y también advertencias de deslizamiento de tierra. Las autoridades han dispuesto 55 refugios donde cerca de 50.000 residentes evacuados han llegado para resguardarse. El Centro de Huracanes de Estados Unidos advirtió que Ian se fortalecerá a medida que avanza hacia el estado de Florida, donde podría tocar tierra como una tormenta categoría 4. Se esperan vientos con fuerza de tormenta tropical en el sur de la península el día martes, ya en estas próximas horas, alcanzando mayor fuerza el miércoles por la mañana. 1 de la mañana con 52 minutos. De esta forma llegamos al final del bloque informativo en Medianoche, Davor. Gracias, Marco, por todas esas informaciones que han marcado esta jornada de día martes que ya está terminando. Veamos qué dice hasta ahora nuestro portal 24horas.cl, qué es lo que tenemos para compartir con ustedes a esta hora. El subsecretario Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, haciendo un primer balance muy preliminar de lo que tiene que ver con el concierto de Daddy Yankee. Si no se cumplió, hay multas que se pueden cursar, dice la autoridad, quien ha señalado que en la previa del concierto del cantante puertorriqueño hubo reventones, accesos colapsados y además no hay salidas de emergencia, hay avalanchas. Durísimo el subsecretario en contra de la productora, que hace pocos instantes Bizarro Entertainment también ha respondido directamente al subsecretario. Dice, Bizarro declara que cumplió con todo e incluso en mayor cantidad a lo exigido por la autoridad. Por tal motivo, la delegación presidencial fiscalizó y aprobó el evento a través de la conformidad emitida bajo la circular 28 que regula los eventos masivos, no existiendo, dice Bizarro, ninguna incapacidad de quien está organizando el evento, sino más bien, y esto puede traer polémica, sino más bien de quienes son responsables de lo que sucede con los delitos en las calles y también alrededores de los recintos donde estos se están desarrollando. Bizarro, que le responde a esta hora de la noche al subsecretario de Prevención del Delito, en la antesala además de lo que va a ser una reunión el día de mañana, muy temprano, para saber qué pasa con los otros dos conciertos que tiene agendado Daddy Yankee en nuestro país. Pero antes de despedirnos, veamos qué viene para mañana, más allá de esta coyuntura ahí cerca del Estadio Nacional. Veamos cómo está el clima para Santiago. Ya se disfrutan temperaturas muy primaverales, 25 grados. Debería ser el pic cerca de las 4 o 5 de la tarde en la capital. En Parral, ahí en la zona central, vamos a tener 23 grados. Con esta información terminamos este Medianoche de hoy. Gracias a ustedes por estar ahí, por informarse con nosotros. Que tengan un buen descanso. Presentado Medianoche.